desde cuando era adolescente, nuestro padre y nuestra madre nos hablaban, ellos habían vivido en Río Gallegos desde el año 20 al 24. Allí nació mi hermano mayor. Y siempre había un tema que mi padre no podía superar, que nos contaba de las huelgas patagónicas, y ellos vieron varias veces en Río Gallegos cómo los soldados traían, me acuerdo, el término que usó mi padre, al asazo limpio traían a los prisioneros, los peones rurales prisioneros, por la calle principal de Río Gallegos y los llevaban a la cárcel que estaba a 2 cuadras donde vivían mis padres. Y a la noche, a la medianoche más o menos, empezaban a oír los gritos de protesta de los peones rurales presos en la cárcel de Gallegos, que los soldados le daban palizas con los sables, a sablazo limpia. Bueno, me acuerdo, esos 2 recuerdos tengo, y bueno, que mi padre decía eso nunca se supo, siempre fue escondido, etcétera, etcétera. Bueno, y cuando yo terminé mis estudios de historia, quise hacer primero 2 o 3 años de periodismo para tener un idioma muy claro, que lo entendieran todos. Yo no quería escribir investigaciones históricas solamente para los academicistas, sino para que lo entendiera todo el pueblo. Porque realmente se puede decir lo mismo en un idioma o en el otro. Comencé con las huelgas patagónicas, tardé 8 años, me venían todas las vacaciones, me las pasaba íntegramente en Santa Cruz, viajando, recabando documentos, y tuve la suerte en este caso de que tiene que tener un investigador de hechos no muy lejano de la historia. Bueno, vivían todos. Yo empecé en los años 60 con la investigación y vivían los soldados que habían actuado en el fusilamiento, en el 10 de caballería, vivían los oficiales del ejército, salvo Varela, que había sido muerto por el anarquista alemán Kurt Gustav Wilken. Vivían los peones que habían estado presos en las estancias y que no habían sido fusilados porque eran menores de 18 años de edad, pero que se recordaban todo, cómo fueron detenidos, cómo fueron castigados y cómo los militares iban seleccionando a la gente para fusilarlos. Eran los estancieros que marcaban a los activistas, digamos. Bueno, vivían los estancieros, casi todos ya de 80 años. Vivía más el presidente de la sociedad rural en aquel tiempo, en el tiempo de las huelgas, Correa Falcón, que había sido también el gobernador delegado del gobierno, tenía los 2 cargos. Bueno, vivían los oficiales, como he dicho, y muchos más testigos de esa época, ¿no? Había mucha gente que quería hablar, principalmente los soldados fusiladores, querían hablar. Muchos de ellos arrepentidos de haber hecho eso, y otros le echaban la culpa a Dios de por qué los mandó a fusilar gente que eran también gente de campo, porque los soldados de caballería que actuaron eran todos jóvenes los tomaban de caballería porque tenían que ser buenos jinetes, y casi todos habían sido peones de campo. Eran peones de campo cuando les tocó el servicio militar, y eran casi todos del sur de la provincia de Buenos Aires. Viajé mucho yo por esos lugares y bueno, localicé a muchos soldados ya. Algunos no querían hablar, se negaron a hablar, otros decían que no se acordaban de nada, y otros completamente emocionados, con unas ganas tremendas de hablar.